Pacientes y colegas. Hoy les voy a hablar de vacunación contra HPV. Primero que nada les quiero aclarar que no tengo ningún conflicto de interés. Yo trabajo en HPV, en patología del tracto genital inferior, hace 8 años más o menos. Y bueno, todo lo que les voy a hablar es de mi propia experiencia personal y de todo mi estudio. Y espero que los pueda ayudar a decidir qué hacer con el tema de la vacunación contra el HPV. ¿Sí? Entonces, voy a estar hablando mucho del virus, de una infección. Voy a estar hablando de condilomas, que son las verrugas genitales, y voy a estar hablando de cáncer, ¿sí? Es mucho lío, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ordenarlos. Primero que nada, les quiero presentar al HPV. El HPV es el virus del papiloma humano. Hay alrededor de 100 tipos que afectan al ser humano, de los cuales alrededor de 30 se transmiten por vía sexual, ¿sí? Transmisión sexual. A diferencia de otras enfermedades de transmisión sexual, el HPV es muy contagioso, porque no solamente, el problema del HPV es que se contagia por el contacto con la piel, ¿sí? El HPV está en la piel de los genitales y se puede transmitir, también no por penetración, sino por juego sexual o incluso por caricias o contacto no genital directo. Por eso el preservativo no previene al 100%, como por ejemplo en el HIV, en la hepatitis B, que se transmiten por los fluidos, por el semen, los fluidos vaginales o los fluidos anales. El preservativo sí previene estas enfermedades, ¿sí? En cambio, en el HPV, el preservativo la disminuye el tipo de contacto, pero no al 100%, ¿sí? De estos 30 que son transmitidos por vía sexual, más o menos 13 son los que se llaman de alto riesgo, high risk, ¿sí? Que son los que están relacionados con el cáncer, los cánceres, ¿sí? El más común de todos es el cáncer de cuello uterino. Bien. Después hay otros que son los de bajo riesgo, que no han sido relacionados con el cáncer y se relacionan con las verrugas, ¿sí? Con las verrugas genitales o condilomas, ¿sí? Entonces, de estos los más comunes, los relacionados con el cáncer, son el número 16 y el número 18. Estos causan el 70% de los cánceres de cuello uterino, y de las verrugas los más comunes son el 11 y el 6 y causan el 90% de los condilomas, ¿sí? Bien, entonces, ¿tener un virus de alto riesgo significa tener cáncer? ¿Tener un virus de bajo riesgo significa no tener cáncer nunca? Bueno, lo más probable es que los de bajo riesgo nunca hagan cáncer. Hay excepciones, pero como concepto, las verrugas no se transforman a cáncer y los virus de bajo riesgo nunca progresan al cáncer, ¿sí? Los de alto riesgo, en cambio, que progresen al cáncer es una excepción, ¿sí? Si nosotros tomamos a las personas que tienen una infección por el virus del HPV, 98% nunca van a tener ningún problema, ¿sí? Va a ser una infección transitoria que el propio organismo la va a aclarar, la va a matar, y esa persona no va a tener ningún tipo de problema ni ningún tipo de cáncer. Alrededor de un 2% de la población va a ser infección, que esa infección pase a ser una infección transformante, ¿sí? Que es cuando ya el sistema inmune no la puede eliminar como una infección porque ya generó células atípicas, ¿sí? Atípicas, que estas células, que cuando son atípicas, tienen la posibilidad de dividirse descontroladamente y luego llegar al cáncer, ¿sí? En un primer momento, estas células están en la piel del cuello del útero y se llama neoplasia intraepitelial, o SIN, ¿sí? SIN3 es el precursor del cáncer, que es cuando toda la piel del cuello uterino, toda, los 3/3, están cubiertas por células atípicas donde está la lesión. Este SIN3 tiene un riesgo de progresión al cáncer por lo menos del 30%, entre un 30 y un 40%, ¿sí? Entonces cuando lo encontramos sí o sí hay que tratarlo, ¿sí? Bien, entonces, con este panorama es importante. ¿Qué tan importante es el cáncer de cuello de útero? Bueno, si hablamos de la Argentina, 1.800 mujeres mueren por año a causa de cáncer cervical, ¿sí? En el mundo, 250.000 de muertes, 250.000 muertes al año por cáncer cervical, ¿sí? Y los condilomas, las verrugas, entre 1 y 2% de la población mundial con condilomas, ¿sí? O sea, esto es un montón, ¿sí? Esto probablemente está bajando ahora con la vacuna cuadrivalente, que también cubre para los condilomas, ¿sí? Bien, entonces, ¿es importante? Sí, es importante. Bien, entonces, ¿en qué casos hay que dar la vacuna? ¿Cómo son las vacunas? Primero les voy a explicar cómo son las vacunas
y cómo actúan, ¿sí? Y cómo son diferentes de la infección natural. Bien. Las vacunas son como el virus, pero sin el ADN adentro, es como la cáscara del virus, ¿sí? ¿Sí? En cambio la infección natural sí tiene el ADN adentro, por lo cual el virus puede hacer su ciclo celular e infectar la piel del cuello del útero o de la vulva, o de la vagina, o del ano. Entonces, la infección por la vacuna, primero, produce una viremia. ¿Por qué? Porque se da en la sangre, se da intramuscular, ¿sí? La infección natural no produce viremia, en general, en la mayor parte de los casos, produce una infección intraepitelial. Está en la piel, entra el virus por pequeñas alteraciones del epitelio, ¿sí? De la piel. Entonces, ¿en qué momento? En el contacto sexual. El virus entra acá y empieza a actuar en las células basales del epitelio, ¿sí? En la piel. Entonces, esto no llega a la sangre y no produce anticuerpos, ¿sí? Y si los produce en menos del 50% de los casos de las infecciones, y estos anticuerpos no protegen contra infecciones futuras. En cambio, la vacuna, al producir una viremia, se encuentra con las células B, ¿sí? Con los linfocitos B, que son los que producen después los anticuerpos, genera una respuesta B, ¿sí? Y estos anticuerpos neutralizantes que están en la sangre, en los vasos sanguíneos, ¿sí? Y de esta forma trasudan hacia la piel, ¿sí? Y producen anticuerpos neutralizantes que cuando el virus quiere venir, ¡tac!, lo atrapan y no se produce el ciclo natural, ¿sí? Así es como actúa la vacuna. Y lo bueno que tiene la vacuna es que deja memoria inmunológica, ¿sí? Estos anticuerpos sirven para infecciones futuras, ¿sí? A diferencia de la infección natural, que si bien deja anticuerpos, uno puede volverse a infectar con el mismo HPV, ¿no es cierto? Se puede volver a infectar 2 veces. Uno haber aclarado la infección, por ejemplo, por un virus 16 y volver a estar expuesto y volverse a infectar por el mismo, porque estos anticuerpos no le dejaron protección, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué sabemos? ¿Es eficaz la vacuna? ¿Qué sabemos de la vacuna? Bueno, las vacunas fueron lanzadas a la población en el 2007. Los primeros países que la usaron fueron Australia, que es el lugar donde se desarrollaron las vacunas, con el doctor Ian Fraser, y en Estados Unidos, ¿sí? Que son los primeros que incorporaron la vacuna de forma masiva, ¿sí? Entonces, del 2007 al 2014 todavía no tenemos ni 10 años, pero lo que se vio hasta ahora en estos países con estos primeros datos es que las vacunas son muy, muy efectivas, ¿sí? Las verrugas han disminuido en Australia prácticamente un 90%, ¿sí? Ahora le preguntan a un chico de Australia cuando lo encuentran con condilomas a dónde se fue de vacaciones. O sea, esto ya está sucediendo, esto ya pasó. Con respecto a las lesiones relacionadas con el virus, los virus que cubren la vacuna, también prácticamente un 95% de reducción de lesiones intraepiteliales, ¿sí? De signos que les contaba. Entonces, por ahora la efectividad de la vacuna es muy promisoria. No sabemos qué va a pasar con el cáncer, porque recordemos que el cáncer es un evento que se da dentro de muchos años, o sea, recién las tasas de cáncer van a empezar a disminuir en el futuro, pero podemos intuir que si están disminuyendo los interés, el cáncer también va a disminuir, ¿sí? Por otro lado, no sabemos cuánto dura la protección de la vacuna, porque tenemos también 7 años de experiencia clínica. Por ahora se usan en 3 dosis, no se sabe si en el futuro va a haber que dar una dosis más, etcétera. O sea, esas son cosas que todavía no sabemos porque es una vacuna muy nueva, ¿sí? Otro tema que tenemos que aclarar es que la vacuna del HPV entró por ahí con una prensa bastante mala, porque se estaba hablando de una vacuna contra una enfermedad de transmisión sexual. En algún momento se pensó que la vacuna del HPV dársela a niñas vírgenes o que no tenían por qué hablar de sexo, iban a iniciar sexualmente antes, porque era tipo poner el sexo sobre la mesa antes en la vida de las niñas, y realmente esto no es así, porque la comunicación entre los padres, el hablar de estas cosas, los estudios que hay es que estas chicas inician relaciones sexuales más tarde, y cuando las inician siempre usan preservativo, ¿sí? Porque cuando uno pone los temas en la mesa desde chiquitos es como que es más natural, y esto realmente fue al revés. En realidad no empeoró, es como que mejoró la conducta de las niñas vacunadas y la comunicación de las familias con las niñas vacunadas. Así que esto no es así.
Bien, entonces, ¿en qué momento hay que vacunar? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, sugiere la vacunación entre los 9 y los 13 años de edad, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque, bueno, es antes, en general va a ser antes del inicio de las relaciones sexuales, como para que la vacuna tenga mayor impacto. Otro tema es que las niñas tienen un sistema inmune más fuerte, ¿sí? Entonces van a responder mejor, en general mientras más jovencita va a responder mejor a la vacuna. Por otro lado, esta es edad escolar, cosa que es más fácil dárselas a niveles de salud pública, y ¿podemos ampliar la indicación de la vacuna a mujeres más grandes y que ya tuvieron relaciones sexuales? Sí, claramente, se puede. ¿Qué pasa? Bueno, la vacuna todavía no está cubierta, digamos, para todos, para todo el mundo, por ahora es en Argentina por lo menos hasta los 11 años de edad, ¿sí? Pero saber que mientras más vieja una es, digamos, más grande, más años tiene, ¿sí? Va a tener el sistema inmune menos, le va a responder menos. Y mientras más exposición, más compañeros sexuales tenga, va a haber tenido más exposición contra el HPV y va a responder menos a la vacuna. Pero no va a ser cero, ¿sí? O sea, a lo sumo va a responder menos, pero puede ser cero, sí. Y si es cero, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, por ahora lo que se sabe de las vacunas contra el HPV, que son muy seguras, no hay, digamos, causas de muerte que se hayan relacionado directamente con la vacuna, no se pudo relacionar, hubo algunos reportes, pero con el análisis fino no hubo relaciones de la vacuna. Sí, el problema es la anafilaxia, que es rara, que es 2,6 cada 100.000 personas, pero bueno, esto puede ser, es más o menos, esto puede ser, digamos, disminuido si después de dar la inyección la persona se queda 15 minutos, entonces se puede hacer diagnóstico precoz, pero bueno, este sería el principal problema. Pero estamos hablando de que prevenimos una infección que en algún momento puede producir cáncer y la muerte. O sea, el impacto es altísimo si funciona en nuestro caso. Entonces, yo siempre pienso, si hubiera una vacuna contra la muerte, ¿usted se la daría? Yo sí me la daría. Y si te dijeran, mira, a vos el porcentaje contra la muerte va a ser un 5%, te va a bajar un 5% la causa de muerte, ¿te la darías? Yo compro, por un 1% compro. Bueno, en este caso pienso lo mismo. Y el riesgo principal, ya dijimos que era la anafilaxis, y también, bueno, más o menos en 1 de cada 4 o un poco más, o en la mitad, hay dolor en el sitio de inyección e inflamación, pero no mucho más que en otras vacunas, ¿sí? Esto es algo muy común en las vacunas que se dan con inyectables, ¿sí? Así que bueno, eso, si estamos hablando, y esto en general se va en 2 días, o sea, estamos hablando de prevención de un cáncer que nos puede provocar la muerte, así que yo creo que vale la pena dársela a cualquier edad, aunque el beneficio no sea el 100%, ¿sí? Bien, si ya tuviste HPV, ¿sirve darse la vacuna? Sí, puede servir, porque hablamos de cómo era la infección, porque la infección natural no siempre nos va a dejar anticuerpos, entonces uno se puede volver a infectar con el mismo virus, y por otro lado hay muchos tipos de virus, entonces si no se infectó, por ejemplo, uno con el 16, ya se infectó con el 16, bueno, uno se puede estar protegiendo de infectarse con el 18, ¿sí? Bien, entonces, ¿hasta qué edad? No hay límite de edad, ¿sí? O sea, el problema es que mientras más grande es la mujer, va a ser menos efectiva, ¿sí? ¿Se le puede dar a los varones, a los hombres? Sí, se le puede dar a los hombres. La vacuna cuadrivalente en Argentina ha sido aceptada para los hombres en este año, en el 2014. Y bueno, en Australia también hicieron un catch-up, ahora se están vacunando a todos los varones también. Y teniendo en cuenta que los varones son los transmisores también, los varones por ahí... vacunando a los varones, que también los varones transmiten la infección, se puede disminuir mucho la carga de la infección, ¿sí? Bien. Después, una última salvedad, ¿en qué casos sí o sí habría que darlas? O sea, si bien la vacuna se da, hay 2 vacunas, hay una que cubre contra 16 y 18, que es Cervarix o la bivalente. ¿Sí? Esta se da a los 0 meses, al mes y a los 6 meses, ¿sí? Y la otra vacuna que cubre contra 16, 18, 11 y 6, estas son las verrugas, y esto es lo del cáncer, y se da a los 0, 2 y 6 meses, ¿sí? También intramuscular. Bien, ¿qué iba a decir?
¿En qué caso sí o sí hay que darlas en el caso de que no nos la cubra? ¿Sí? Bueno, en todas las pacientes inmunodeprimidas, ¿sí? Donde les va a costar, digamos, luchar contra la infección natural del HPV, por ejemplo, las HIV positivas, ante el diagnóstico de HIV hay que darse la vacuna contra el HPV, ¿sí? Por ejemplo, también muy importante en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, ¿sí? Porque tienen más riesgo de lesiones intraepiteliales en el ano y cáncer anal. En pacientes que han sido tratadas por lesiones de alto grado o pacientes con condilomas recidivantes que vuelven a hacer las infecciones, se vio una disminución de la recurrencia de estas enfermedades más o menos de un 50%, ¿sí? Más o menos en alto grado la recurrencia es 8% en los 10 primeros años, y esto lo baja al 4%, ¿sí? A nivel salud pública no conviene, porque para vacunar digamos, beneficiar a una hay que vacunar como a 20 personas, pero igual esto nosotros, por lo menos personalmente yo lo ofrezco en el consultorio. Si hay algo que uno puede hacer para disminuir la recurrencia de los altos grados, una cosa es vacunarse, ¿sí? Otra cosa que también es importantísimo es no fumar, ¿sí? Obviamente. Eso ya lo sabemos, pero bueno, estas son las cosas que podemos hacer para disminuir las recurrencias, ¿sí? Y, ¿qué más? Y bueno, creo que nada más, creo que hay que poner este tema sobre la mesa. Todavía nos falta mucho. En la Argentina la vacuna empezó a estar en el calendario en el 2011 con resultados de cobertura altísimos, o sea que están haciendo un muy buen trabajo los del grupo de prevención de cáncer cervical, los de vacunas del Ministerio de Salud. Realmente es para sacarse el sombrero y felicitarlos. Así que bueno, les dejo esta inquietud, espero que se hayan quedado hasta el final y espero sus comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes.